Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es el ciclo celular y para eso vamos a trazar aquí una línea que nos indica la vida de una célula. Sale desde que se origina desde una célula madre hasta que cumple, ¿no?, su periodo de vida. Entonces, una célula, mientras está en su periodo de vida, si recibe los estímulos correctos, puede, digamos, detenerse y realizar el ciclo celular. ¿Para qué es el ciclo celular? Saben, la célula aquí viene, ¿no?, cumpliendo sus funciones, desarrollándose en el tejido en el que se encuentre, pero en algún momento, si recibe un estímulo, en algún momento de su vida, si recibe algún estímulo, vean, ese estímulo le dice, haz división celular, ¿sí? Por cualquier mecanismo. Eh, Hay mecanismos bien definidos que estimulan a una célula que entre en este ciclo celular, ¿sí? Donde se prepara para originar a dos células hijas. Entonces, vean, por aquí viene entonces la célula y en un momento de su vida puede recibir un estímulo que la lleve a entrar en el ciclo celular. ¿Me explico? Sí. ¿Cuál es ese estímulo que puede inducir a una célula a entrar en el ciclo celular? Recuerden, lesión, el propio crecimiento. ¿Qué más? Desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario, ¿sale? Entonces, el ciclo celular es justamente este proceso eh, en el que una célula se prepara para la división por distintos estímulos, ¿sale? Entonces, la célula, si decide entrar al ciclo celular, pues al final vamos a obtener dos células hijas. Y de aquí estas células hijas, pues, pueden volver a entrar al ciclo celular si el medio así se los demanda o pueden ya no hacer ciclo celular. Entonces, si la célula decide que va a dividirse, el ciclo celular lo vamos a dividir en dos fases. ¿Cuál es esa primera fase que la célula va a realizar si decide entrar al ciclo celular? Interfase. Interfase, muy bien. Y si completamos la interfase, ¿a dónde vamos ahora? Fase M. A fase M. Entonces, recordemos, la fase M es propiamente, aquí tenemos la fase de división. Entonces, antes de la fase de división, en la interfase nos tenemos que preparar, ¿sale? Entonces, en la interfase, a su vez, se divide en tres subfases donde se prepara la célula, división. ¿Cuáles eran esas tres subfases de la interfase, esas fases de preparación? G1, S y G2. Muy bien, G1, S y G2. ¿Sale? Entonces, recordemos, si la célula decide entrar al ciclo celular, en el ciclo tenemos dos fases, una de preparación y una de división. En la fase de preparación llamada interfase, tenemos a su vez G1, S y G2, donde estas fases, si lo analizamos desde este punto, en la fase S, ¿qué ocurre? Porque es bien importante la fase S. ¿Cómo nos preparamos en la fase S? ¿Se duplica el material genético? Exacto, se duplica el material genético, se duplica el DNA, ¿sale? Entonces, esto lo podemos representar con las fórmulas. Por ejemplo, la célula entra con 2N2C
Y al duplicar su material genético, ¿con cuánto termina? 2N4C. Así es, 2N4C. ¿Sale? Entonces, lo más importante de la preparación es la duplicación del material genético y eso se realiza en la fase S. ¿Sale? Entonces, con relación al material genético, recuerden, antes de que se duplique tenemos que revisarlo y también tenemos que revisarlo después de que se duplicó. ¿Sale? Entonces, en la fase G1, ¿cómo se llama ese punto de regulación donde revisamos el material genético que no tenga errores? ¿Podría repetir la pregunta? Ay, sí, se me trabó. Sí, que en la fase S duplicamos el material genético, duplicamos el DNA, ¿sí? Entonces, antes de que se duplique, tenemos que revisarlo y también tenemos que revisarlo después de que se duplica, ¿sale? Entonces, en G1, antes de que se duplique el material genético, ¿qué ocurre previo a esa duplicación? Hay un punto de restricción. Ajá. ¿Y un punto de qué? Control, pero ese Entonces, ¿en cuál de esos dos puntos revisamos el material genético? ¿En el de restricción o en el de control? En el de control. En el de control. Entonces, en G1 encontramos el primer punto de control. ¿Sale? Entonces, el primer punto de control se encuentra previo a la duplicación del DNA, porque justamente vamos a revisar que el material genético no tenga errores. Pero justo recuerden, en G1, además existe algo llamado punto de restricción. ¿Qué ocurría en el punto de restricción o cuál era la importancia? Era un punto donde la célula ya no podía como retractarse de entrar al ciclo celular. Exacto, es aquí donde la célula determinaba si entraba o no al ciclo celular. Por eso se le conoce también como el punto de no retorno, ¿sale? Entonces, justo si la célula dice voy a entrar al ciclo celular, acto seguido revisa su material genético porque lo vamos a duplicar. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Ahora, en G1 no solamente se revisa el material genético, también se duplican los organelos, se producen muchas proteínas, ¿sí? Se sintetizan muchas biomoléculas, porque acuérdense, la célula se está preparando para dividirse y al final de la división, pues vamos a obtener dos células hijas. Entonces se está preparando para heredarles la misma cantidad de componentes. Y pues entre esos componentes está especialmente el material genético y por eso se duplica, pero específicamente en la fase S. El primer punto de control, eh, ¿cuál es la molécula más importante que se activa y que determina qué va a ocurrir con las células si se detectan errores en el material genético? P16. P, o sea, la 16 es importante, pero no es la que se activa cuando tenemos errores. Exacto, P53. Fíjense que P53 incluso tiene un sobrenombre. ¿Se acuerdan cuál era su sobrenombre de P53? el guardián del genoma. Así es, el guardián del genoma. Por eso, pues revisa el material genético, ¿sale? Se activa cuando hay errores. De esa manera, pues cuida el genoma, cuida de que no se copie con errores y que la descendencia de esa célula, pues continúe con errores en el material genético. Por eso es tan importante P53. Entonces, P53 se va a activar tanto en el primer punto de control como en el segundo si llegamos a detectar alguna alteración en el DNA.
¿Sale? Entonces, acuérdense, el segundo punto de control se encuentra justamente después de que duplicamos el material genético. Los puntos de control revisan específicamente alteraciones en el material genético antes y después de que se duplique. ¿Queda claro o no? ¿La hablamos? ¿Dudas? No, doctor. P16 es la que inhibe en el punto de restricción. Claro, P16 actúa en el punto de restricción en la cascada de señalización. O sea, también es importante eh, cuando la célula no tiene señales que la inducen a entrar al ciclo celular. Ahí P16 se encuentra inhibiendo que la célula entre pues al ciclo celular si no tiene señales. Es muy importante por eso P16. Y se encuentra activo sobre todo en el punto de restricción. ¿Sale? Ahorita puntualizamos cuáles son las moléculas importantes nuevamente en estos puntos. Em, Ahora, recuerden que para que el ciclo celular progrese en G1, S, en G2, hay unas moléculas que se encargan de favorecer el progreso del ciclo celular. ¿Quiénes eran esas moléculas que favorecen el progreso del ciclo? O sea que pasemos el punto de restricción, que avancemos a la fase S, de la S vayamos a G2, de la G2 a la división. ¿Cuáles son esas proteínas que nos favorecen el progreso? Las ciclinas. Exacto, los complejos C de K, ciclina, ¿sale? Entonces tenemos complejos que se elevan dependiendo del momento del ciclo celular en que nos encontremos, ¿sí? Por ejemplo, en G1, en el punto de restricción, ¿cuáles complejos C de K ciclina son importantes? Ciclina, CDK ciclina 4 y 6 Ujú, y ciclina D. muy bien. En G1, en el punto de restricción, son importantes los complejos CDK4 y CDK6, ciclina D. Y al final del punto de restricción se favorece además el complejo CDK2, ciclina E. Entonces, estos complejos CDK ciclina son importantes. Acuérdense que las CDKs las identificamos por el número y las ciclinas con la letra. Entonces, por eso se los abrevio de esta manera, ¿no? Para no poner todo CDK ciclina. Entonces, estos complejos CDK ciclinas, CDK4 ciclina D, CDK6 ciclina D y CDK2 ciclina E, son importantes en G1, por ejemplo, ¿sale? ¿Cuáles son los complejos CDK ciclinas que se expresan en la fase S? CDK2, ciclina A. Muy bien, CDK2 ciclina A. Este complejo va a favorecer la duplicación justamente del material genético. Y en G2 también tenemos unos complejos. ¿Cuáles son los complejos que se elevan en G2? CDK1, ciclina A y CDK1, ciclina B. Muy bien, CDK1 ciclina A, CDK1 ciclina B. Ahí está. Entonces, no perdamos de vista. Para que el ciclo celular avance, ¿sí? Tenga un progreso, son necesarios estos complejos de proteínas conformados por una CDK, es decir, una sinasa dependiente de ciclina y una ciclina. Al estar unidas, estas dos proteínas forman un dímero y ese dímero, pues, activa a la CDK.
Esa unión con la ciclina activa a la CDK. Acuérdense que es una cinasa dependiente de ciclina. Entonces son muy importantes para progresar el ciclo y tenemos complejos que se elevan dependiendo la fase del ciclo en la que nos encontremos. ¿Queda claro o no? Muy bien. Entonces, suponiendo que nos tuvimos una preparación adecuada, en la interfase duplicamos el material genético, podemos pasar a la fase M, ¿sí? A la fase propiamente de división. Esta fase M también tiene sus propias fases. ¿Cuáles eran sus fases de la fase M? ¿Se acuerdan? Interfase. Ah, eso fue aquí atrás, Era justo, ¿no? profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Exacto. Entonces, vean, para llegar a esto, a la profase, primero, justo, ¿no? Nos preparamos en la interfase, justo es lo que no tienen que perder de vista. La interfase es la fase de preparación y ya la fase M es la fase más rápida del ciclo celular, ¿sí? Entonces, profase, prometafase, luego propiamente metafase, anafase, telofase. Y aquí estas son las fases propiamente de la mitosis, que terminan en la separación de las dos células hijas en este proceso conocido como citocinesis. ¿Sale? Entonces, al final, en la citocinesis, pues obtenemos ya como tal a las dos células hijas. Recuerden que pues a la fase M entra una célula madre, ¿sí? Con el material genético duplicado y pues terminan dos hijas. ¿Sale? Entonces, pues recordemos otra vez. El ciclo celular es un momento en el periodo de la vida de la célula en el que si recibe estímulos adecuados del medio, ¿sí? Esos estímulos pueden ser la lesión de otras células, el crecimiento orgánico, el desarrollo embrionario. Si recibe señales adecuadas que le induzcan a entrar a la división, entonces, pues entra este periodo de preparación y división conocido como ciclo celular. ¿Sí? Entonces, vean, ciclo celular es el periodo eh, en la vida de una célula. ¿Sale? Entonces, si decide entrar al ciclo celular, primero se prepara para dividirse. Esa célula que se prepara es la célula madre y pues al dividirse obtenemos células hijas. En la fase de preparación, conocida como interfase, ¿sí? Uno de los eventos principales es la duplicación del DNA. Y en la fase M, pues ya como tal, las fases de la mitosis, de la división. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Ahora veamos. Revisemos el punto de restricción. Todo bien. Y luego todo. Yo dije, ¿qué? ¿Duda de todo? No puede ser. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense. En el punto de restricción, el punto de restricción pues tiene una regulación molecular un poco compleja, ¿sale? No entendí desde que inicié la carrera. Muy bien ahí. Entonces es un punto de regulación molecular que pues, es bastante complejo, el punto de restricción. Acuérdense que se le conoce como el punto de compromiso o no retorno.
donde la célula decide si entra o no al ciclo celular. Y acuérdense, si pasamos el punto de restricción, inmediatamente, ¿a quién nos vamos a revisar? ¿Se acuerdan? ¿Al material genético? Al material genético. Justamente, entonces del punto de restricción, si lo pasamos seguidito, nos vamos al primer punto de control. A esto aún no hemos llegado en mi clase, ¿verdad? No sé de qué grupo eres. 10, 20. ¿Cómo no? Pues ya lo vimos esta semana. Justamente esto fue lo que vimos. Entonces pon atención. El punto de restricción, ¿sí? El punto de restricción, entonces, acuérdense. O sea, nos estamos ubicando en este pequeño momento del ciclo celular, en G1, ¿ya vieron? En el punto de restricción, y si lo pasamos, vamos al primer punto de control. Entonces estamos aquí. Lo que vamos a hacer es revisar esa regulación molecular. Entonces, ¿qué ocurre en el punto de restricción? Vean, tenemos por acá una membrana celular, tenemos por acá en la membrana un receptor. Un receptor, recuerden, pues es una proteína que intercepta señales. En este caso, está interceptando una molécula señalizadora. Recuerden, las moléculas señalizadoras llevan mensajes. En este caso, esta molécula señalizadora, el mensaje que lleva es decirle a la célula que entre a la división, ¿sí? Es decir, al ciclo celular. Por lo tanto, esta molécula señalizadora que induce la entrada a la mitosis en una célula se llama mitógeno y se está uniendo a su receptor. ¿Se acuerdan? ¿Queda claro? Entonces, acuérdense que el mensaje ya lo recibió el receptor, pero este mensaje ¿hasta dónde tiene que ir? O sea, en la célula, ¿hasta dónde tiene que llegar el mensaje? Al ADN. Exacto, hasta el núcleo, en el núcleo donde se encuentra el material genético, ¿sí? Hasta allá tiene que llegar el mensaje. Entonces, ¿cómo llega el mensaje? Desde el receptor hasta el material genético. Una cascada de señalización. Así es, a través de una cascada de señalización, es decir, de activaciones, ¿sí? De proteínas que van pasando el mensaje. Entonces, eso es la cascada de señalización. En los símbolos que se utilizan en las cascadas, si vemos una flechita, quiere decir que es un estímulo. Si vemos dos barritas, quiere decir que es una tensión, una inhibición. ¿Sale? Entonces, veamos, en esta cascada, ¿sí? Iniciamos con una señal donde el receptor manda una señal inhibitoria, ya que se unió, vean, todo parte cuando el receptor se une a su molécula señalizadora. En este momento el receptor se activa y resultado de esa activación inhibe a una proteína. ¿Ya vieron? La proteína en cuestión que resulta inhibida, ¿quién es? P16. Entonces, antes de que el receptor se activara porque recibió la molécula señalizadora, P16, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿cuál era su función normal de P16? Inhibir a ciclina D y CDK6/4. Exacto, inhibir a CDK4, acuérdense, esto se lee CDK4, que es la letra, ciclina, perdón, CDK4, que es el número, ciclina D, que es la letra, así se lee. Entonces tenemos dos complejos, ¿ya vieron? El CDK4 ciclina D y el CDK6 ciclina D. P16 su función es inhibirlos, ¿sí? En condiciones donde la célula no está entrando al ciclo celular. Esa es su función de P16. Pero cuando recibimos un estímulo que manda a la célula o que estimula a la célula que entra al ciclo celular, entonces inhibimos a P16. ¿Me explico o no? Sí.
Entonces, P16, si no funcionara P16, pues entonces estos complejos edecaciclinas podrían andar libres, incluso en ausencia de una molécula señalizadora, de un mensaje, ¿sale? Por eso es tan importante P16. Su función es inhibir a los complejos edecaciclinas. Ok, en este momento ya tenemos una señal, resulta inhibido P16. Entonces, si inhibimos a P16, ¿cuáles complejos se liberan? Porque les quitamos esa inhibición. CDK4, ciclina D y CDK6, ciclina D. Exacto. Entonces se liberan de P16 los complejos edecaciclinas. ¿Sale? Quedan libres. Ahora, estos complejos que quedaron libres, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los complejos CDK4 y CDK6 ciclina D? Inhiben a RB para que se produzca, bueno, para que se libere E2F. Exacto. Estos dos complejos, acuérdense, son CDK, son sinasas. La sinasa, la sinasa 4, la sinasa 6, son enzimas que funcionan uniendo, pegando fosfatos a otras proteínas, ¿sale? En este caso, el objetivo, el blanco de los complejos EDKs es la proteína RB, ¿sale? La proteína RB, una vez que andan activos los complejos EDK ciclinas, le pegan fosfatos. Y al pegarle fosfatos a la RB, la inhibimos, ¿sí? Pero ahora justamente vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué estaba haciendo RB de manera normal cuando la célula no había recibido la señal de la molécula señalizadora? ¿Cuál es su función normal de RB? Inhibir a E2F. Exacto. De manera normal, RB, su función es inhibir a esta proteína, es un factor de transcripción E2F. Lo inhibe mientras no hay una señal que le diga a la célula que entre al ciclo celular. En este caso, ya tenemos una señal. Entonces, pues resulta correcta la inhibición de RB. Y por lo tanto, ¿quién se libera de esa inhibición? El factor E2F. Acuérdense, esta proteína es un factor de transcripción. Cuando queda libre, un factor de transcripción era una proteína que, ¿cuál era su función? Un factor de transcripción. ¿Cuál era la función de esas proteínas? ¿Se acuerdan? Llegar al núcleo. Llegar al núcleo, porque en el núcleo, ¿a quién se pueden unir? Al DNA. Al DNA, ¿sale? Entonces, en el núcleo se unen el factor E2F al DNA, pero no se une, pues, donde caiga, ¿no? Va buscando ciertos genes específicos, acuérdense, es un factor de transcripción. Entonces, se va a unir al DNA, pero en la región de ciertos genes específicos. Y al unirse a esos genes, pues, activa su expresión. Y la expresión de un gen termina con un producto. Ese producto generalmente que es resultado de la expresión de un gen. Proteínas. Exacto, proteínas. Entonces, en este caso, el factor E2F se fue buscando a los genes que codifican las proteínas, vean, en este caso, la CDK2 y la ciclina E. Entonces, gracias al factor E2F se expresan los genes y por lo tanto, las proteínas resultantes, pues son este complejo, la CDK2 con la ciclina E. ¿Me explico? Muy bien. La CDK2 ciclina E, a su vez, acuérdense, pues es una proteína con función enzimática, sigue siendo una sinasa. Entonces, este complejo CDK puede buscar otros complejos RB E2F y entonces, ¿qué hace?
¿Qué hace al buscar otros complejos RB-E2F? Los Es inhibe. ARB. exacto, le pega fosfatos a las RBs, ¿ya vieron? O sea, sigue siendo una sinasa, entonces le sigue pegando fosfatos a las RBs. Por lo tanto, ¿quiénes van quedando libres? Van E2F. quedando más factores de transcripción E2F. Estos factores de transcripción, pues, al unirse al material genético, acuérdense, activan la transcripción de genes, ¿sí? La expresión de genes. Y por lo tanto tenemos más moléculas de CDK2 ciclina E. Si se fijan, o sea, como consecuencia de E2F, aumenta la concentración de CDK2 ciclina E. A su vez, CDK2 ciclina E favorece que haya más moléculas que se liberen más E2Fs. Entonces se vuelve un circuito de realimentación o feedback, que en este caso es positivo, porque tenemos estímulos positivos en ambas direcciones. Esos estímulos positivos, pues ambos elevan las concentraciones de estas moléculas, por eso es positivo. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta señal que tiene un feedback positivo se amplifica. O sea, voy teniendo cada vez más moléculas CDK2 ciclina E. Y esta elevación de la CDK2 ciclina E es la señal molecular que la célula nos dice si voy a entrar al ciclo celular. Si se cumplió toda la cascada, si recibí la señal de la molécula señalizadora. Vean, aquí llegó el señal, aquí llegó el mensaje. Y la célula, si la cascada todo se genera de manera correcta, termina expresando grandes cantidades de CDK2 ciclina E. Y esta es la señal que la célula dice, entro al ciclo celular. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí. Acuérdense, si la célula entra al ciclo celular, aquí pues lo tiene que pensar muy bien cuáles son los dos desenlaces si la célula entra al ciclo celular. O termina, Que, ajá, perdón, a ver, que, que termine o se mande a apoptosis. ajá, que termine con dos células hijas o termina en apoptosis. Justo, ese es el riesgo que la célula tiene que, aquí determina, ¿no? Si acepta o no. Porque o termina en apoptosis o termina con dos células hijas, ¿sale? Entonces, vean, esto es el punto de restricción. Toda la cascada que obtuvimos terminó con el aumento en las concentraciones de CDK2 ciclina E y también del factor E2F. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces aquí nada más recalcar. Recuerden que cuáles son las funciones entonces normales de P16 y de RB. En este caso pusimos una molécula que estaba recibiendo una señal, ¿no? A ver, supongamos que no hay señal. El receptor pues está libre, no ha recibido ninguna molécula señalizadora. ¿Cuál es la función de RB y cuál es la función de P16? Evitar que empiece el ciclo celular sin algún mitógeno. Exacto. Evitar que estas proteínas celulares queden libres y que anden desencadenando ahí el progreso del ciclo celular sin que la célula haya recibido un estímulo, sin que se requiera. Entonces, por eso son tan importantes estas proteínas que cuando no funcionan y no pueden detener a la célula, aunque no haya señal, entonces una célula puede desencadenar el ciclo celular y tener divisiones descontroladas y pues volverse maligna.
¿Sí? ¿Queda claro o no? O sea, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea que cuando son los tumores, son cánceres, ¿pasa esto? Claro, o sea, por eso estas proteínas, fíjense, voy para acá. Estas proteínas que tienen ya les había mostrado aquí las CDK ciclinas, ¿no? Las CDK ciclinas, las CDK las identificamos con número, 1, 2, 4, 6, son algunos ejemplos. Ciclinas A, B, D, E. Ellas, dijimos, estas proteínas favorecen el progreso, ¿no? Del ciclo celular, pero tienen que ser reguladas, no nada más las puedo soltar en el citoplasma y dejar que hagan lo que quieran, las tengo que regular. Entonces, por eso, de manera normal, tenemos unas proteínas que regulan a las CDKs. Estas proteínas en conjunto se les conoce como supresoras de tumores, justamente porque se encargan de favorecer, sí, el progreso del ciclo celular, siempre y cuando haya señales moleculares que induzcan a la célula. Cuando no hay señales, pues ellas se encargan justamente de que la célula no se vuelva loca y empiece a dividirse sin estímulos. Y vean, justo por aquí encontramos a la RB y a la P16. Entonces, aquí están ejerciendo sus acciones que ya me comentaron. Entonces, sí, en muchos tumores, nunca es solamente un gen afectado, siempre son pues complejos, ¿no? Son varios genes. Pero lo que sí podemos decir es que en los procesos cancerígenos, neoplásicos, quienes encabezan la lista de genes y proteínas, por lo tanto alteradas, pues la RB, la P16 y la P53. Porque justamente tienen esa función reguladora, ¿sí o no? ¿Me explicó? Sí, súper. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguno. Muy bien, entonces fíjense, pasamos el punto de restricción, entonces ahora, ¿a dónde nos vamos? Ya decidió la célula que sí va a entrar al ciclo celular. Entonces, acto seguido, ¿qué hace? Sí, sí, a síntesis. Antes, acuérdate, estábamos por acá, ¿no? Estábamos en G1, en punto de restricción. Entonces, sí, ya casi nos vamos a la fase S. La CDK2 ciclina E promueve el avance del ciclo, pero antes, acuérdate, ¿qué hacemos? En la fase S se duplica el DNA, entonces, antes de la fase S, ¿qué hacíamos? Punto de control. ¿Y qué ocurre en el punto de control con relación al DNA? Se verifica que no haya alteraciones. Exacto, vamos a verificar que no haya errores. Por eso, antes de la fase S, vamos al primer punto de control que ya habíamos comentado, está regulado por esta proteína P53. Y pues bueno, ya ahorita vimos en acción o en la cascada molecular cómo funcionan CDK4, CDK6, ciclina D y CDK2, ciclina E. Entonces, fíjense, ahora vamos a revisar qué es lo que ocurre a nivel molecular en el primer punto de control. Entonces, fíjense, el material genético constantemente está siendo revisado por unas proteínas llamadas ATM y ATR. Obviamente, si la célula no detecta errores en el DNA, pues pasamos el punto de control, no hay problema. La cuestión aquí es identificar el momento en el que detectamos una alteración en el material genético, ¿sí? Si detectamos una alteración en el material genético, se activan y lo detectan estas proteínas, la ATM y la ATR, ¿sale? Y estas proteínas, al detectar la alteración, ¿a quién le tienen que dar aviso? ¿Quién es el guardián que tiene que proteger el material genético si llega a tener errores? Pues P53, ¿no? Exacto, P53. Entonces, ¿qué es lo que hacen la ATM y la ATR? Buscan a P53. Vean, P53, en ausencia de pues, daños en el material genético,
se encuentra inactivo, ¿sí? Está inhibido por una proteína llamada MDM. Pero en este momento, pues, hay un problema con el DNA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar a P53 de la MDM. Por eso se la quitamos, la inhibimos y liberamos a P53. ¿Sí? Ya quedó libre. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, una vez que ya como que recurran a 353, ahora sí podemos pasar a síntesis. No, o sea, acuérdate, hay un daño. Primero P53, para qué le fuimos a dar aviso? Para que P53 vaya y revise, ¿no? A ver, me dijeron que había un daño. Voy a evaluar el daño. Primero, antes de la fase S, ya me notificaron que hay un daño. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluarlo, ¿sí? Tenemos que determinar si el daño se puede reparar o si ya no tiene reparación. ¿Me explico? Sí. Entonces, si el daño es reparable, P53 activa otra proteína, también supresora de tumores, que es P21, ¿sí? Vean, P21, cómo lo unimos con las moléculas del punto de restricción. ¿Qué hace P21? Inhibir a E2. Digo, No, no sé. exacto, hace CDK2 ciclina E, es al revés, ¿no? Cuidado. E2F es el factor de transcripción. Entonces, P21 lo que hace es inhibir a CDK2 ciclina E. ¿Por qué? Acuérdense que este complejo CDK me favorece la progresión hacia la siguiente fase. Las CDK ciclinas progresan el ciclo celular. Pero en este caso, P21 que le dice, oye, pues hay un daño, P53 fue a revisar y pues no podemos promover en este momento el avance del ciclo. Tenemos que detenerlo hasta que el daño se repare. Una vez que se repare, te desinhibo y sigue y ya continúas progresando hacia la fase S. ¿Queda claro? ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Una vez que se repare, hay dos sopas, o avanza a la fase S justo o muere por apoptosis. Bueno, si se repara ya no muere, ¿estás de acuerdo? Si se repara, pues ya avanzamos a la fase S. La cuestión más bien es si el daño es irreparable. En este caso, las células, fíjense, P53 puede inducir, eh, si una célula tiene un error irreparable en el DNA, activa P53 a un conjunto de proteínas llamadas caspasas y las caspasas desencadenan y orquestan este proceso conocido como apoptosis. ¿Sale? No podemos permitir que una célula de manera normal pues termine el ciclo celular o una célula madre con una alteración en el DNA ahora a dos células hijas con alteraciones en el DNA. O sea, no nos podemos permitir eso a nivel celular. Por eso, si tenemos errores irreparables, pues la mandamos a una muerte celular programada. ¿Queda claro? Y pues recuerden que hay células que bajo determinado número de divisiones que ya cumplieron, ¿sí? Por algunos mecanismos como el acortamiento de los telómeros, podemos determinar, digamos, pues la edad de la célula. Entonces, una célula que ya cumplió cierto número de divisiones y que potencialmente pues puede acumular errores en el material genético, se detiene permanentemente del ciclo celular y pues ya no va a entrar al ciclo celular. Eventualmente pues va a hacer apoptosis. ¿Sí? Sí. Sí, Osvaldo. Senescencia se diferencia de G0
porque senescencia es por decirlo, por la edad, y G0 Ajá. por Es que no su confundir, en G0 se menciona otro término, que es el término, a ver, latencia. déjame por acá. Exacto, no confundir senescencia con latencia. Senescencia, acuérdate, es una célula senescente, o sea, viejita, pues, ¿sale? En G0, acuérdate que hay unas células que incluso desde el periodo embrionario dicen, mi función en este organismo me tocó puro chambear, ¿sí? O sea, funciones muy, muy complejas que necesitan atención 24/7. Entonces hay células que desde el periodo embrionario dicen, mi función va a ser tan importante que pues yo no me puedo dar el lujo de entrar a la división celular. Entonces me voy a mantener haciendo mis funciones y pues voy a dejar de lado la división. Esto es G0, ¿sí? A un estado de latencia como haciendo referencia a la división, está en latencia de la división, pero realmente se encuentra en un estado o la célula altamente metabólico, pues haciendo sus funciones. Simplemente está fuera del proceso de división. Teóricamente, una célula en G0, si recibe un estímulo lo suficientemente fuerte, adecuado, ¿sí? Podría entrar a la interfase G1S y por lo tanto a la división. Entonces, potencialmente una célula en G0, con los estímulos correctos, podría entrar al ciclo celular. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? La diferencia entonces, o sea, entre entre que se mande directamente a la apoptosis y que Ujú. se quede en senescencia, o sea, es que en la apoptosis es muerte directamente y en Exacto. senescencia es dejarla morir por causas naturales, ¿o cómo? Básicamente, sí, o sea, simplemente una célula es como tú ya no te puedes dividir, ya pues ya tienes un número determinado de divisiones y puedes dar lugar a errores, ¿no? Justo, si te dejo dividirte. Entonces, pues ya no entran a la división, justamente, pero son como inhibidas, ¿no? En la apoptosis tienes un error lo suficientemente grave como para que en este momento tengas que morir. Ándale, gustos, en esencia se jubila. Ok, gracias. Y en la apoptosis, pues ya la célula, ¿qué es lo que le ocurre? Fíjense, aquí está la célula grandotota. ¿Y qué le ocurre cuando se manda apoptosis? Se fragmenta, ¿sí? Se fragmenta. Entonces, al fragmentarse, forma pequeñas vacuolitas, ¿sí? Si se fijan, eh, pues el hecho de fragmentarse, todos los componentes de la célula se quedan al interior de estos fragmentos, nunca salen al espacio extracelular. Entonces, por aquí, por ejemplo, puede llegar una célula del sistema inmune, un macrófago, y pues se las come. Y ya, digamos que todo quedó controlado, aquí no sucedió nada. Sí, justo, mumió. ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien, entonces, este proceso, acuérdense, todo por las alteraciones en el material genético. Entonces, vean, por ejemplo, todos nosotros, ¿no? Estamos aquí. El día de hoy, en alguna de nuestras millones de células del cuerpo, alguna tuvo una alteración potencial para volverse cancerígena, por ejemplo, una alteración potencial para volverse maligna, alguna de nuestras millones de células, ¿sí o no?
Podría ser. Pues sí, justo podría ser y justo podría ser, pero murió. Muy bien. ¿Por qué? O sea, ni nos dimos cuenta que esa célula potencialmente maligna pues se desarrollara, porque justamente P53 cuando funciona de manera correcta, pues detecta a tiempo estas alteraciones y envía esas células a apoptosis. Entonces, pues, ni nos enteramos, ¿no? Pero todo el tiempo, alguna de nuestros millones de células, pues desarrolla alguna alteración. Y si P53 la detecta, pues la manda a apoptosis. Justo. Así es, bendito Dios murió. Bueno. Entonces, esto ocurre en el primer punto de control y también ocurre en el segundo punto de control. O sea, en ambos puntos lo que estamos haciendo es revisar el material genético. Y pues el desenlace es el mismo. Si tenemos alteraciones antes o después de que se copie, tenemos que revisar esas alteraciones. Y si son lo suficientemente graves, mandar a la célula apoptosis. Esto es lo mismo en el primero y en el segundo punto de control. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. En la fase S, esto es lo más como pesado, lo molecular a nivel de G1, la regulación del punto de restricción y la regulación de los puntos de control, que pues, ya les dije, ¿no? Es igual en ambos puntos. En la fase S no hay como tal un punto de control y pues aquí se menciona que el complejo CDK2 ciclina A favorece que la duplicación se realice una sola vez. Solamente tenemos que hacer una copia, no dos, no tres, una sola copia de todo el material genético. Entonces, en esa fase sin punto de control, funciona la CDK2 ciclina A. Entonces, acuérdense, ¿para qué sirve CDK2 ciclina A? Favorecer que cuántas copias se hagan del material genético. ¿Cuántas copias? Dos. No, una sola copia. O sea, ya tengo la información de base, ¿no? Y sobre esa información, sobre esos cromosomas que ya tengo, hago una copia. Entonces solamente copio el material genético una vez. ¿Sí? ¿Me explico o no? sí, Sí. Ok. Y en G2 tenemos estos complejos CDK1 ciclina A, CDK1 ciclina B, que favorecen justamente el progreso de la interfase hacia la fase M. Entonces son muy importantes estos complejos, porque además también ayudan, por ejemplo, a que el uso mitótico llegue a los cinetocoros, favorecen como todos estos procesos moleculares que, que funcionan en la fase M incluso. ¿Sale? ¿Quedó clara la interfase? Ahorita obviamente no ahondamos en la duplicación del DNA, más que vamos a ver ahorita en que, por ejemplo, si tenemos un par de cromosomas homólogos, pues ¿qué ocurre? ¿Cómo observamos esa duplicación? ¿Cuántas cromátides tenían los cromosomas antes de la duplicación? Dos. Ok, dos por pareja, pero fíjate, cada cromosoma, ¿cuántas cromátides tiene? Una, ¿ya vieron? Acuérdense que una cromátide se conforma por un brazo P, por un brazo Q, unidas por el centrómero. Entonces, esto es una cromátide, un cromosoma conformado por una sola cromátide. Entonces, tengo un cromosoma paterno, un cromosoma materno. ¿Ya vieron?
Entonces, cuando realizamos la duplicación, ¿qué ocurre? Tenemos, vean, la cromátide original, vamos a llamarle, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? Se formó una copia, ¿ya vieron? ¿Sí me explico o no? Entonces, como hicimos una copia de la cromátide que ya teníamos, ahora cada cromosoma, ¿cuántas cromátides tiene? Oh, Dos, ¿ya vieron? Por aquí tengo mis copias. Entonces ya dupliqué mi información genética. Entonces, esta fase de duplicación, o sea, es todo un proceso muy complejo en el que se replica el material genético. Entonces, ahorita nada más lo que quiero que recuerden de esa fase es esto, ¿no? Que obtenemos una copia idéntica de la cromátide hermana. Entonces, ¿dudas con interfase? Hasta aquí, lo molecular. todo claro. Muy bien, vamos a dar un descanso, 8 minutos, de aquí a las 8:10 y continuamos, ¿sale? Sí, está bien. Entonces, retomando la interfase en el ciclo celular, recordemos que pues duplicamos el material genético. Para eso vamos a revisar cómo se vería en la célula todo el conjunto de cromosomas cuando no están duplicados, cuando están duplicados y pues cuando realizan la división, ¿sale? Entonces, fíjense, una célula en reposo, una célula normal del cuerpo, en su núcleo, pues tiene toda la información genética. Entonces, vean, en el núcleo de la célula encontramos toda la información necesaria para sobrevivir. ¿Cuál es esa información o cómo está contenida? En 23, ¿qué? 23 pares, ¿sí o no? Entonces tenemos, vean, una pareja de cromosomas, una segunda pareja, otra pareja y así sucesivamente. O sea, tenemos 23 parejas. De esas 23, yo tomo una, vean, tomamos una y la hacemos en grandote. Entonces esa pareja la identificamos de la siguiente manera. Son dos cromosomas, vean. Los dos son el mismo cromosoma, nada más que uno es de origen paterno y uno es de origen materno. ¿Sale? Acuérdense que por eso son parejas. Por ejemplo, si este fuera el par 1, es el cromosoma 1 paterno, el cromosoma 1 materno. El 12, 12 paterno, 12 materno. Y así el que quieran, todos tienen su componente paterno y su componente materno. Es decir, son cromosomas homólogos, uno de cada progenitor. ¿Queda claro o no? Sí, Entonces, veamos, esta fórmula, lo que hay en el núcleo, lo podemos representar con una fórmula, ¿sí? En este caso, fíjense, 2N, 2C. ¿A qué me hace referencia 2N? 2N, ¿a cuántas copias de la información genética tengo en esa célula? Entonces, acuérdense, de todas mis parejas, pues una es paterna y una es materna. De manera que entonces, ¿cuántas copias tengo de la información genética? ¿Cuántas copias tengo? Dos, justamente. La mitad de la información es paterna, o sea, 23 cromosomas. Acuérdense que esto en total, si yo cuento al interior,
uno por uno, voy a llegar a la conclusión de que esta célula tiene 46 cromosomas. ¿Sale? Tiene 46 cromosomas esta célula. Si yo los cuento, son 23 pares y por lo tanto en total son 46. Entonces, 23 son paternos, 23 son maternos. Por eso el 2N. ¿Sí? Tenemos dos juegos de la información. Y el 2C, vean, porque cada pareja de cromosomas homólogos, vean, cada cromosoma tiene una sola cromátide. Entonces, en cada pareja, ¿cuántas cromátides tenemos? 2. De ahí el 2C. Otra manera de leerlo es 23 cromosomas, en este caso diploides. ¿Diploides a qué se refiere? Diplo. Aquí tiene 2 cromatías. A que son cromosomas homólogos, más Ah, bien. sí, cromosomas. Es que Cromosomas yo me homólogos. confundo. ¿Cuál es la Ajá. diferencia entre un cromosoma y una cromatida? Los cromosomas están conformados por cromátides. Entonces, los cromosomas los podemos encontrar en su conformación de una sola cromátide o en su conformación de dos cromátides. ¿Sí? Sí, y el Pero sigue siendo cromosoma es un el cromosoma. conjunto. Digo, la croma. Ah, no, ya entendí, perdón, sí, sí. ¿Sí? Entonces, acuérdate, los cromosomas están conformados a su vez por cromátides. Cada cromosoma, bueno, los cromosomas pueden tener una sola cromátide, como en este caso, vean, tenemos dos cromosomas, uno paterno, uno materno, y ambos tienen una sola cromátide. Pero en el caso de abajo, seguimos teniendo dos cromosomas, sigue siendo uno paterno y uno materno. La cuestión es que como duplicaron su material, ahora están conformados por dos cromátides. Cada cromátide tiene a su vez un brazo P, un brazo Q, unidos en esta región estrecha conocida como centrómero. ¿Sí? Sí, ¿Ya quedó? gracias. Entonces, por eso, en este caso, tenemos, vean, 46 cromosomas en total, 46 cromosomas, y cada cromosoma está conformado por una sola cromátide. Entonces, tenemos 46 cromátides en total. Entonces, el 2N me dice dos progenitores, dos copias del material genético, dos juegos, paterno, materno, parejas, eso es lo que me dice 2N, parejas. El 2C, en este caso, me está diciendo que los cromosomas solamente tienen una cromátide. Por eso, en cada pareja hay dos. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, La otra forma de leerlo, les comentaba, 23 cromosomas diploides, diplo. En este caso, la palabra diploide hace referencia al 2N, es decir, dos juegos, paterno, materno, ¿no? Y monovalente, vean, monovalente a qué hará referencia, a que cuántas cromátides tienen esos cromosomas. Uno, Una, por eso es monovalente. 23 cromosomas diploides, es decir, que están en pareja, monovalentes, es decir, que tienen una sola cromátide. ¿Me explico? Ahora veamos. Esta célula recibió una señal que la hizo entrar en ciclo celular. Dijo, sí entro al ciclo celular, pasó punto de restricción, pasó primer punto de control y pasa por la fase S. ¿Qué ocurría en la fase S? síntesis. ¿Cómo? No escuché muy bien. Fase S, ¿qué ocurría? Duplico el material genético. Exacto, se duplica. Entonces, fíjense,
¿qué es lo que obtengo ahora? En el núcleo de la célula que entró al ciclo celular y pasó por la fase S, observen cómo sigo teniendo mis parejas de cromosomas, ¿ya vieron? O sea, en todos veo uno paterno, uno materno, paterno, materno, y así en todos siguen estando en pareja, pero ¿qué cambió? Ahora tienen todos los cromosomas, ahora tienen ¿cuántas cromátides? Dos, ¿no? Dos, por eso los veo ahora como tachecitos, porque ya tienen dos cromátides. Cada cromosoma tiene dos cromátides, ¿sí? Y justo como están en parejas, en homólogos, por eso vamos a la fórmula. 2N nos dice otra vez diploides, acuérdense. 2N quiere decir diploides, es decir, mitad información paterna, mitad materna. ¿Sale? 4C, aquí si se fijan cambió de 2 a 4. ¿Por qué el 4? Porque ahora como cada cromosoma tiene dos cromátides, al estar en homólogos, pues tenemos 4. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos leer de otra manera? Fíjense, ¿cuántos cromosomas dijimos que hay en total? 46. 46. Y si cada uno tiene dos cromátides, ¿cuántas cromátides tengo en total? 92. Así es. Entonces aquí observamos esa duplicación del material genético. Tenemos 46 cromosomas nuevamente, pero al duplicar las cromátides, ahora tenemos 92. ¿Sí? Esto les decía, ¿cómo lo podemos leer? Son 23 cromosomas, nuevamente diploides, acuérdense, diploide porque están en pareja, hay mitad de información paterna, mitad materna, diploides, pero ahora como ya tienen sus dos cromátides, le llamo bivalentes. Es otra manera de verlo, pero significa exactamente lo mismo. ¿Queda claro o no? No, Muy, muy bien, entonces fíjense, ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta célula? Pasó la interfase, ¿no? Aquí está como 2N4C y llegó a la fase M y al final de la fase M, entonces, ¿qué obtuvimos? Dos células hijas. Así es, aquí están las dos células hijas. Vean, las células hijas obtuvieron de todos los cromosomas una copia paterna y una copia materna. Otra vez, ¿ya vieron? Todos vinieron en pareja. De todos obtuve una copia de cada progenitor, ¿ya vieron? Entonces, como siguen estando en pareja, ¿cómo le voy a poner en la fórmula? Pues otra vez 2N. Otra vez tengo componente paterno, componente materno. Esto es lo normal, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? 2C. O sea que, ¿qué dividimos? ¿Qué partimos en los cromosomas al repartirlos? ¿Cómo los partimos a los cromosomas? A la mitad, mitad y mitad Justo, de las cromátidas. así es. Entonces, por ejemplo, fíjense, de este par de cromosomas, el paterno, pues se divide, ¿no? Dos cromátides. Entonces, una cromátida va hacia una célula hija y la otra cromátide va, pues, hacia la otra. ¿Sí? Entonces, ambas células hijas tienen un componente del cromosoma paterno. Lo mismo con el otro cromosoma, con el materno. Se divide, sus sus cromátides hermanas se dividen y entonces una puede ir a una célula
y la otra puede ir a la célula contraria. Se los pongo ahora cruzado porque esta división es al azar. Es decir, yo solamente tengo que obtener un componente paterno y un componente materno. No importa cuál sea, pero tengo que obtener uno de cada uno. Entonces, al dividir las cromátides, pues acuérdense que eran 92 cromátides, entonces a cada célula hija, ¿cuántas le van a tocar? La ¿Puedes mitad, repetir la pregunta? sí. Que acuérdense, cuando duplicamos el material genético, acuérdense, nos quedaron los mismos cromosomas, ¿sí o no? El número de cromosomas no cambia, siempre es 46. Lo que cambió fue que al duplicar el material genético, duplicamos ¿a quiénes? Las cromátidas. A las cromátides. Entonces, de esta célula madre va a repartir justamente esas cromátides y entonces si tenía 92, ¿cuántas le va a tocar a cada célula hija? 46. Así es. Entonces recibimos, vean, como ya les comentaba, pues siempre un componente paterno y uno materno. Y eso nos regresa a mi número inicial, 2N, 2C. Entonces las células que están en mitosis, esto es lo que hacen. Entran como, bueno, 2N, 2C. Luego duplican su material genético a 2N, 4C. Y las células hijas nuevamente son 2N, 2C. Y así sucesivamente. Estas células hijas pueden entrar otra vez al ciclo celular, pasan a 2N4C, terminan con dos células hijas, 2N12. Y así el material genético siempre se mantiene con la misma cantidad en cada célula hija. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, ¿Queda claro con lo del ejercicio, los cromosomas, cómo lo representamos, qué es lo que está ocurriendo? sí, Sí, doctor. sí, queda claro. Una duda rápida. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto había dicho que duraba aproximadamente el ciclo celular? En general se describe el ciclo celular alrededor de 20 horas, ¿sí? Hay células Ujú. que hacen ciclos celulares más rápidos, por ejemplo, en las células embrionarias, el ciclo celular puede incluso durar pocas horas, no las 20, ¿sí? Pero en general, una célula alrededor de 20 horas es lo que dura el ciclo celular, Ok, gracias. ¿vale? Entonces, podemos comparar la mitosis con la meiosis, justo, ¿qué es lo que ocurre? O sea, tomando en cuenta la misma dinámica, ¿no? De los cromosomas. Fíjense, las células que hacen mitosis básicamente son todas las células del cuerpo. Y las células que hacen meiosis, aquí nada más hay un grupo de células que hacen meiosis. Son las células sexuales, ¿sí? O los gametos. ¿Quiénes son los gametos? ¿Se acuerdan quiénes eran los gametos? Ovocitos y espermatozoides. Exacto, ovocitos y espermatozoides, ¿sale? Entonces, lo que vamos a revisar es cómo ocurre la meiosis. En este caso, en la meiosis, si se fijan, no solamente es una división, sino cuántas. Sí, justo lo que tienen que, su tarea para los que vamos en este tema, es entregar este ejercicio. Justo, les estoy haciendo la tarea aquí, ¿no? Qué Este es amable. este es el ejercicio que yo les mandé solamente como el inicio y ustedes tenían que completar justo lo demás.
Qué ofertón, justo. Entonces, veamos. En las células sexuales, pues son ovocitos, son espermatozoides, entonces estas células tienen que tener la mitad del material genético. O sea, tenemos que reducirlo a la mitad. ¿Por qué? Porque pues su función es unirse con la otra célula, ¿sí? Y entonces una célula masculina que tiene 23 más una femenina que tiene 23 forman un cigoto que tiene 46. Por eso estas células sexuales tenemos que reducirles la mitad del material genético. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces en la meiosis va a haber dos divisiones, ¿sale? Entonces fíjense, iniciamos nuevamente como todas las células con 2N2C. ¿Ya vieron? Entramos al ciclo celular. Entonces fase S, ¿qué ocurrió? Duplicación del ADN. Exacto. Entonces, ¿qué número tenemos ahora? ¿Qué fórmula? 2N4C. 2N4C. Luego, fíjense, viene primera división meiótica. Quiero que observen qué ocurrió en cada célula hija, en A y en B. ¿Se ¿Cuántos separan los cromosomas? cromosomas homólogos? Exacto. Se separaron cromosomas homólogos. Aquí, por ejemplo, les pongo, les encierro el par 13. ¿Ya vieron? O sea, el par 13 y todos los demás, recuerden, tiene un cromosoma que es paterno y uno que es materno. Entonces, ¿qué ocurrió en la meiosis 1? Separamos a las parejas, ¿ya vieron? El paterno se fue hacia una célula, el materno se fue hacia la otra. Pero cada cromosoma, hasta este momento, conserva cuántas cromátides. Fíjense, si tomamos uno y lo hacemos en grandote, aunque lo separé de su pareja, ¿cuántas cromátides mantiene? 2. 2. Entonces, fíjense, como ya lo separé de su pareja, ¿cuántos juegos tengo del material genético? Esta célula, ¿cuántos cromosomas tiene en total? 23. Así es, tiene 23. 23 cromosomas en total. Por eso 1N. Ya solamente tengo un juego. Separé a los cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí. Pero como justo mantienen sus dos cromátides, 1N, entonces le pongo 2C. La otra manera de leerlo sería 23 cromosomas. Fíjense, aquí ya no serían diploides. ¿Cómo les llamo ahora? Que ya no están con su pareja. Haploide. Haploides. Y esta ya se la sabían. Si tiene sus dos cromátides, ¿qué le tocaba? Haploide Bivalente. bivalente. Así es, haploide bivalente. ¿Sale? Entonces, tengo 23 cromosomas, ¿sí? Haploides, 1N, acuérdense. Y cada cromosoma tiene sus dos cromátides, ¿sí? 2C o bivalente. Por eso, si tengo 23 cromosomas que tienen dos cromátides cada uno, ¿cuántas cromátides tengo en total? 46. 46, ¿ya vieron? Entonces, este fue el resultado de meiosis 1. No se les olvide. ¿Qué se divide en meiosis 1? ¿Qué se separan? Los cromosomas homólogos. Exacto. Y luego viene la meiosis 2. Y vean, vamos a esta meiosis de la célula A. La meiosis 2. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Se separan las cromátides hermanas. Exacto. Separamos ahora las cromátides hermanas y las repartimos a las células hijas. ¿Ya vieron? Entonces, de este cromosoma, por ejemplo, con sus dos cromátides, vean cómo tenemos una copia, una cromátide para cada una célula y una copia para la otra.
¿sí? Ya separamos a todos los cromosomas. Por eso, en la representación me queda de la siguiente manera. Esto, si yo tomo uno y lo hago en grandote, los represento así. Un cromosoma conformado por ¿cuántas cromátides? Por una cromatida. Exacto, entonces acuérdense, ¿está solito o con su pareja? Solo. Entonces le toca 1N, es decir, haploide. Y como ya nada más tiene una cromátide, pues le ponemos 1C. Dicho de otra manera, tenemos 23 cromosomas de una sola cromátide, entonces en total tenemos 23 cromátides también. Dicho de otra manera, tenemos 23 cromosomas haploides. ¿Y qué le correspondería? ¿Haploides qué? Monovalente. Monovalente. Monovalentes. Sí, que entonces tienen 23 cromosomas. ¿Ya vieron? Acuérdense, esta es una célula sexual madura. ¿Por qué tiene que tener 23? Porque los otros 23, ¿quién los trae? El Pues otro gameto. exacto, el otro gameto. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, Entonces, vean, diferencias, al menos hasta ahorita, de lo que llamamos entre mitosis y meiosis. Mitosis, ¿cuántas células hijas obtenemos? 2, 2. En meiosis, ¿cuántas obtenemos en total al final? 4. 4. En mitosis solamente es una división. En meiosis son 2 divisiones. ¿Sale? En mitosis oscilamos entre 2N2C, 2N4C, 2N2C, 2N4C. Pero en meiosis entramos como 2N, es decir, entramos siendo diploides y terminamos siendo haploides. ¿Sale? Con los puros cromosomas y cómo se comportan podemos concluir muchas diferencias. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Muy bien, y pues aquí me regreso un momento. Esto es lo que ustedes tenían que completar. Este fue el archivo que les mandé. Y pues ya nada más aquí complementando algunos puntos acerca de la meiosis. eh, pues se fijan, es exactamente lo mismo que acabamos de ver. En meiosis hay 2 divisiones, ¿sí? Puntos importantes, forma gametos, ¿sí? Eh, va a permitir la variabilidad genética. No, para eso estamos aquí, para que no saquen cero. Entonces, sirve para la formación de gametos, espermatozoides y ovocitos, ¿sale? La meiosis masculina se llama espermatogénesis, la meiosis femenina se llama ovogénesis. Nada más que la meiosis femenina, pues se desarrolla en conjunto con el desarrollo del folículo, ¿sí? Entonces, por eso la ovogénesis va en conjunto con la foliculogénesis. Entonces, en ambos procesos, ¿qué obtenemos? Células haploides, es decir, que tienen la mitad de la información genética. Y cuando se unen los dos gametos, se une espermatozoide más un ovocito, entonces me forma una célula diploide, es decir, el cigoto desde el que se va a formar pues todo un nuevo ser vivo. ¿Queda claro? ¿Hay puntos importantes de la meiosis o no? Sí, Tú das. Ahora fíjense, ¿quién me dice por qué en la meiosis tenemos variabilidad genética? El primer punto. Y así, igual es fundamental en la meiosis. ¿Por qué tenemos variabilidad genética? Por el paquiteno o el Ajá, entrecruzamiento de
de fragmentos de cromátidas. Exacto, porque en la meiosis 1, acuérdense, en la primera meiosis, en la profase 1, vean, profase 1, la profase 1 es extendida en la meiosis 1 y esta profase 1 es necesaria para que ocurra el entrecruzamiento, es decir, el intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Y el intercruzamiento, pues, se produce en esta subfase de la profase 1 llamada paquiteno. Entonces, vean, por acá se los ejemplifico. Obviamente es todo un proceso muy complejo, de hecho, pero bueno, vamos a simplificarlo en este momento. Tenemos aquí un par de cromosomas homólogos, ¿ya vieron? Los dos son el cromosoma 22. Acuérdense, hay uno paterno y hay uno materno. Para estos fines, pues los representamos de colores distintos. Entonces, en el paquiteno, el entrecruzamiento, vean qué ocurre con esos cromosomas homólogos. Se aproximan, ¿sí? Dicen incluso los libros, se aparean, ¿sale? Se están separados, se aproximan y al aproximarse van a poder intercambiar información en una de sus cromátides, ¿sale? Eso ocurre en el paquiteno. Y al final, ¿qué obtenemos? A ver, déjenme regreso estos cromosomas para acá, un momento. Entonces, fíjense, ¿qué obtenemos al finalizar el entrecruzamiento? Por ejemplo, el cromosoma paterno que era verde, ¿qué le ven ahora de raro, de distinto? ¿Tiene un fragmento de quién? Del materno. Tiene un fragmento del materno, ¿sí? Y al revés, el cromosoma materno, vean, tiene un fragmento de quién? ¿Fragmentos de quién? El paterno. Del paterno, así es. Entonces, fíjense, ahora, gracias a este entrecruzamiento, aunque son cromátides hermanas en cada cromosoma homólogo, ya no son exactamente iguales. ¿Ya vieron? Una de las dos cromátides tiene información del otro cromosoma homólogo y la otra cromátide pues no tiene. Entonces, ¿cuántas cromátides tengo totalmente distintas? Las Dos. cuatro, las cuatro en total, ¿ya vieron? O sea, fíjense, tengo una cromátide con información 100% paterna. Una cromátide con información paterna, pero fragmentos de materna. ¿Ya vieron? Luego, una cromátide con información totalmente materna. Y una cromátide con información materna, pero con fragmentos de paterna. Entonces, las cuatro cromátides son totalmente distintas. ¿Ya vieron? Por eso, en la meiosis 2, vean, en la meiosis 2, ¿qué va a ocurrirle a estas cromátides? Pues se van a ir hacia cada una de estas células hijas al final de la meiosis 2. Y entonces tengo cuatro células totalmente distintas. ¿Ya vieron? ¿Queda claro o no? Sí. No se les olvide. Entonces, en la anafase de la meiosis 1, ¿qué ocurre? ¿Se separan quiénes? Cromosomas homólogos. ¿Sale? Y en la anafase de la meiosis 2, ¿a quiénes separamos? Las cromátidas. Las cromátides hermanas. ¿Sí? Al final obtengo cuatro células totalmente distintas gracias a la recombinación genética que ocurrió en la meiosis 1, en la profase 1, en el paquiteno. ¿Queda claro? Meiosis.
Sí, Quienes tenían dudas en meiosis. Muy bien, pues con esto es suficiente por hoy. De aquí para que pues recuerden la importancia eh, en la mitosis y sobre todo en la meiosis, ¿qué puede ocurrir? Que ya sea en la meiosis 1, por ejemplo, ah, que ya sea, vean, tenemos este cromosoma, ¿no? El 13, que son el par que vemos en azul. Entonces, lo normal, ya habíamos quedado, es que los cromosomas homólogos se separen. Entonces, que cada uno se vaya a una célula respectiva. Pero vean, ¿qué puede ocurrir? O en este momento, ¿qué estamos haciendo? Vean. ¿Qué ocurrió aquí de manera anormal? Se fue uno extra, ¿no? Exacto. Del cromosoma 13, del par 13, no se separaron los homólogos. Y entonces la célula A, ¿cuántos cromosomas extra tiene? 1. Uno. O sea, en total, ¿cuántos cromosomas tiene ahora? Si ganamos uno, entonces ¿cuántos tiene? 47. ¿Por qué 47? A ver qué había sucedido en meiosis uno, acuérdate, que se separaron. Es más, por eso es la tarea, ¿no? Y por eso así es el ejercicio, para que incluso hagan uno por uno y ustedes tengan conciencia de cuántos cromosomas hay en cada célula. Entonces, fíjense, esta célula, ¿cuántos cromosomas tenía? Vamos a contarlos, vean. 24, 23 y ahora son 24. Así es, tenía 23, ¿sí o no? Pero ahora, como yo gané uno, tengo 24. Y a la célula B, que le quité ese cromosoma, entonces, ¿cuántos tiene? 22. Así es. Entonces, fíjense, las células hijas, en este caso, pues van a recibir igual, ¿no? 24 cromátides, las dos células hijas de la célula A y 22 las de la célula B. Se fijan, tenemos células con cromosomas extras y células con cromosomas faltantes. Entonces, a esta alteración, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce este proceso donde los cromosomas no se separaron y entonces los dos migraron hacia una misma célula? No disyunción. Así es, que en este caso la no disyunción, ¿en qué meiosis la formamos? ¿En qué división meiótica? En la primera. En la primera, ¿sí? Pero esta no disyunción también se puede presentar, vean, suponiendo que la primera fue correcta, luego vean, nos enfocamos en esta célula, nos enfocamos en el cromosoma, en sus cromátides, vean, que se separaron teóricamente bien, pero ahora aquí lo alteramos, ¿no? Vean, nos llevamos esta copia para la otra célula. Entonces aquí ocurrió exactamente lo mismo, pero ahora en meiosis 2. ¿Qué nos separamos en meiosis 2 en este momento? ¿Qué no se separaron bien? ¿Qué estructuras? Las dos cromátides, ¿ya vieron? En este caso no separamos cromátides hermanas, por eso las dos se fueron hacia la misma célula. Y si se fijan, ocurre exactamente lo mismo. Una célula tiene un cromosoma extra, es decir, esta va a tener 24 cromosomas, y a la que le quitamos ese cromosoma va a tener 22. ¿Me explico o no? Sí, Entonces, ¿qué es más grave? ¿Una no disyunción en la meiosis 1 o una no disyunción en la meiosis 2? ¿Qué sería más grave?
Una disfunción en la meiosis 2. A ver, fíjense, habíamos comentado por aquí que en la 1, fíjate, aquí en la 1, Ah, no, sí, en la 1 porque se acumula el cromosoma. ajá, si en la 1 aquí tenemos este cromosoma desde aquí ya se alteró, vean, las células hijas de la célula A y las células hijas de la célula B van a estar alteradas, ¿sí? Sí, entonces sí es en la 1 porque se acumula el cromosoma, entonces uno se quita de uno y se acumula en otro, entonces ya se altera todo. Justo. Entonces tenemos células hijas con información faltante y células hijas con información extra. ¿Ya vieron? Eso sí se altera en meiosis 1. Si se altera en meiosis 2, teóricamente sería menos grave, porque aquí cuántas células estarían afectadas. Por ejemplo, vean, aquí falló, ¿no? Meiosis 2. Entonces, tengo estas dos células alteradas en la meiosis 2, pero estas otras dos células estarían sanas. ¿Me explico? ¿O no? Sí, Esto es lo que pues quiero que hagan, justamente que vean cómo podemos de alguna manera jugar, ¿no? Con los cromosomas y representar lo que ocurre cuando se alteran en las gónadas, ¿sí? Entonces, si alteramos la meiosis, podemos tener células con cromosomas que les falten y células con cromosomas extras. Entonces, eso nos lleva, ya se les queda ahora de tarea para estudiar el siguiente tema, ¿sale? Es decir, las alteraciones cromosómicas numéricas. Para eso es el ejercicio previo, para ver cómo se pueden alterar y cómo tenemos ganancias, cómo tenemos pérdidas. ¿Sale? Entonces los dejo con este esquemita.